¿Qué tal, amigos queridos? ¿Vosotros os imagináis una situación que al rey, a pesar de la distancia, ¿sí? A pesar de que había un continente, un océano de distancia, el rey siempre estaba comunicado con sus súbditos? Y sobre todo, los súbditos tenían a quién recurrir cuando la justicia a veces fallaba. Y en este caso, cuando había pruebas de que había usura. Acompáñenme a un nuevo análisis que sé que les va a llamar muchísimo la atención y veremos cómo Felipe II escribe y se dirige a la ciudad de San Francisco del Quito para que las autoridades civiles ayuden a las autoridades eclesiásticas a tratar un tema de usura. Sean todos bienvenidos. Abril 24 de 1570. ¿Qué es lo que dice el rey? Que las autoridades civiles apoyen al obispo y sus ministros en la jurisdicción eclesiástica. Tengo que recordarles algo, mis queridos amigos. Cuando nosotros leemos un documento como estos, tenemos que entender que es el rey quien está hablándonos a través de sus vocerías, en este caso a través de mi voz. ¿Por qué? Porque recuerden que esto manda el rey. No es un documento cualquiera, no es lo mismo que un libro. ¿Por qué? Un libro, claro, podemos saber lo que dice el autor, incluso podemos conversar con el autor, aun cuando no esté presente. Pero en este caso estamos hablando, o en este caso el rey está hablando a través de nuestra voz. Y esto le da un peso específico a estos documentos. Pero veamos y escuchemos, en este caso, esta cédula real, y pónganse en ese punto, es como que el rey les estuviera hablando a vosotros a través de esta voz, porque estamos leyendo un mandato de su majestad. Veamos lo que nos dice, o escuchemos. Presidente y oidores de la nuestra audiencia real que reside en la ciudad de San Francisco del Quito de las provincias del Perú y otras cualquier, en este caso, nuestras justicias de ellas, a quien esta mi cédula fuera, en este caso, mostrada o su traslado signado de escribano público. Le está escribiendo directamente a la ciudad de San Francisco y que también llegase a todas las personas, es decir, está hablando de un continente, eso tenemos que siempre tenerlo en cuenta. Nuestra unidad continental estaba en unión con el rey. Y aquí viene un punto esencial que quiero que hacerme entender, mis queridos amigos. Cuando el rey mandaba una cédula real y esto era anunciado al público, era la voz del rey. Esto es, esto es lo que la gente se ha olvidado. Pero vamos y escuchemos qué es lo que manda el rey. Por parte del obispo, don, en este caso, fray, en este caso, Pedro de la Peña, obispo de esa provincia, se me ha hecho relación que, habiendo su fiscal denunciado de un valdivieso, siendo usurario, a ver, quiero que en este punto nos detengamos. Cuando dice, ¿no? Usurario, estamos hablando del delito de usura. Es decir, cuando a ti te prestaban algo y cobrabas un interés excesivo. Pónganme en la caja de comentarios, hoy en día alguien persigue la usura o el que cometa la usura hoy puede incluso desvalijarte a ti. ¿Cómo funciona esto hoy en día? Donde tú vives, donde tú estás. ¿Quién te puede defender? ¿Quién te puede ayudar? Incluso para saber si puedes o no pagar una deuda. ¿Cómo actúa el Estado frente a ti cuando te cobra intereses que tú a veces ya no puedes pagar? Pero en este caso, fijaros, el delito de usura. Pongan en la caja de comentarios que esto sería un tema interesantísimo de tratar con todos vosotros, porque claro, esto no te lo cuentan y esto te lo vengo a contar yo. Vamos a ver. Y el dicho obispo, teniendo bastante información, dio su mandamiento para le prender, refrendado de un alcalde ordinario y el alguacil.
En este caso, estaba pidiendo que un alcalde ordinario, fíjense, la labor del alcalde ordinario era tratar temas civiles como estos. Estamos hablando del cabildo, pero fíjense lo que dice, ¿no? Que lo había de ejecutar. Y en este caso, por ser amigo del delincuente, no lo quiso prender. Y Bonifaz de Herrera, que era a la razón alcalde ordinario, es decir, un alcalde ordinario tenía que tomarlo, en este caso, tomarlo preso, pero no lo hizo. Entonces aparece la figura de este señor Bonifaz de Herrera, que era a la sazón alcalde ordinario de esa ciudad. Viendo que el dicho obispo había conocido de la causa, hizo cierta información y prendió al dicho Valdivieso, ¿sí? O sea, sí lo prendió este señor Bonifaz de Herrera. Pero, fíjense lo que el rey se entera, y esto es lo que escribe, y esto es lo que nos dice, ¿no? Todo a fin de que no fuese castigado, y así a pocos días le soltó y dio por libre sin ningún castigo, al rey. Siempre le importó que se haga justicia. Claro, el legajo está aquí. Esta es la cédula real. Ahora, el caso es un tema interesante que todavía reside en los archivos, que próximamente, voy a sacar videos explicando cómo se perseguía los delitos de usura. Ténganme paciencia, que esto sí lo voy a ir mostrando con el tiempo para que vosotros vayáis entendiendo cómo era esta situación aquí en la misma monarquía. Y recuerden, esto lo está diciendo el rey. Y cada vez que alguien lee lo que manda, lo que escribió el rey, es como lo que estuviéramos escuchándole al rey. Entonces, continuemos, ¿no? Y Carlos de Salazar, corregidor a la sazón de esa ciudad, porque el fiscal del dicho obispo denunció al dicho Valdivieso y al notario por haber hecho informaciones, los prendió y los trató mal sin ninguna causa. Es decir, este corregidor, en este caso, ¿sí? El señor Carlos de Salazar, siendo corregidor de aquí, castiga a las autoridades del obispo. Entonces, ahí tenemos un serio problema. Y aquí es donde entra el rey, como árbitro, a solucionar un problema. Entonces, tenemos que tomar eso en consideración, ¿no? Y esto es un punto esencial, ¿no? Por haber hecho informaciones, los prendió y los trató mal sin ningún otro caso. Y asimismo, el dicho Carlos Salazar, aún a unos alguaciles indios, había alguaciles indios, pero por supuesto que había alguaciles naturales de aquí, ¿no? En la sacristía en este caso de la iglesia mayor de esa ciudad de Quito, los maltrató y los llevó al cepo donde tuvo algunos días por hecho lo que el dicho obispo les había mandado. Ah, los estuvo castigando. El rey se entera. Y esto es lo importante. El rey no se quedaba quieto. Fíjense la distancia, estamos en la península ibérica y le está mandando algo a Caquito directamente. Se está enterando y está mandando esta cédula real para que en este caso se solucione un problema, primero con el tema de la usura, un alcalde ordinario y el fiscal y un corregidor que no están haciendo bien su trabajo porque al final van a tener que tener un juicio de residencia. ¿Y cuál eres? Y una visita. Si pasaban bien la visita, en este caso podría haber sido de un expresidente de la audiencia, que tenía a veces el cargo de visitador, y pasaba bien el juicio de residencia, podían volver a tener un cargo público. Si no, estaban muertos para el servicio público. Hoy eso funciona en sus países. Hoy en día esto funciona. Dejar en la caja de comentarios si es esto. Pero antes que nada, suscríbete, activa la campanita de notificación para que te lleguen más, en este caso, más videos, porque vamos a seguir mostrando estos documentos que son fundamentales para nosotros, para ir entendiendo una realidad que ha sido ocultada. Pero continuemos. En este caso, les había mandado, y estas otras causas que se ofrecieron no dejan al dicho obispo ni a sus ministros, en este caso, usar la jurisdicción eclesiástica en las que tocan, aquí viene, y pertenecen a ella, suplicándome, vos, mandase proveyese, en este caso,
Como no les fuesen a la mano y les dejasen hacer sus oficios libremente, para que, en este caso, se quitasen diferencias que habían entre los ministros de la nuestra justicia y los de la eclesiástica. Recuerden, la monarquía funcionaba, ¿no? El trono y el altar, el rey y la iglesia. Y había situaciones morales que la iglesia tenía que sí o sí tener que combatir, como era el delito de la usura. Vuelvo a preguntarte, hoy en día en tus países, ¿la usura es aceptada? O hoy en día, ¿no? No quiere decir que no te pueden prestar dinero, eso es cierto, pero la usura, acabarte a ti, tu patrimonio, tu capital, tu dinero, tus ahorros, tu trabajo de una sola, acabarte a ti e incluso el mismo Estado, déjame en la caja de comentarios si esto está pasando en tu país, para que por lo menos ahora tengamos un, digamos, un documento que mostraba que sí importaba la justicia y sí importaba lo que pasaba acá. ¿No? Y continuamos. Y visto del nuestro Consejo de Indias, fue acordado que debían mandar esta mi cédula para vos. Y yo túvelo por bien. Por ende, yo vos mando. ¿A quién le está mandando? Directamente le está hablando al presidente y oidores de la nuestra audiencia real de, en este caso, de la ciudad de San Francisco. Le está diciendo directamente al presidente y a los oidores. ¿Quiénes son? Los jueces. Continuemos con la cédula real porque todavía falta qué le está mandando a los presidentes y oidores. Y esto es lo que les dice. A todos y a cada uno de vos en su jurisdicción eclesiástica, que no impidáis al dicho obispo ni a sus ministros y oficiales, antes para la ejecución de ella, le deis y hagáis todo el favor y ayuda y auxilio que os pidiere y debiéredes, dar conforme a derecho y no fagades ende a él. Fecha en Córdoba, interesante, está mandando esto desde Córdoba. Si tú eres de la península, déjanos en la caja de comentarios dónde queda Córdoba para que de este lado del mundo también sepa desde dónde escribía el rey y su voz, por más que estuviera tan lejana, acá se le escuchaba a través de su vocería y hoy en día a través de este video, ¿no? 24 de abril de 1500, y esto va a ser un punto esencial, y 70 años. Yo, el rey, por mandado de su majestad Francisco de Erazo. Va entre renglones que no impidáis al dicho obispo, ni a sus ministros, ni oficiales, su jurisdicción y pertenecen. ¿Vale? Fíjense, vale, tal cual como hoy se utiliza esta palabra, vale. Ya entre renglones en de vale, ¿no? Y aquí está el escribano público, Pedro de Robles, el escribano público, porque siempre tenía que estar en base al escribano público y este documento quedaba en la Real Cancillería. Pero cuéntenme, ¿qué otro documento vosotros conocéis que trate este tema? Que tenga claridad sobre los temas referente a la usura, la justicia y lo que tenía que seguir haciendo la iglesia a través de y que tenía que tener apoyo de la justicia seglar, en este caso del brazo secular. Para un próximo video les voy a mostrar cómo siguen las cédulas reales para que tengamos claridad y un sano entendimiento de cómo era la administración de la monarquía española en el Reino de las Indias. Hasta una próxima, mis queridos amigos.